Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos arrancando noche de jueves, que no es poco, Lucila, ¿no? No, no es poco para nada. Aparte yo me voy de vacaciones, imagínate cómo estoy. Bueno, perfecto. Está echando los días. Muy bien. Bueno, ya está en los estudios de Desiguales Martín Caparrós. Nos pone muy contentos y contentas que esté, porque podemos conversar de un montón de cosas que están pasando en la Argentina. Vino a ser jurado de un concurso de novelas y está presentando su libro sobre Sarmiento, así que enseguida nos vamos a living a charlar con Martín Caparrós. Jornada de muchísima información. La promesa de Desiguales es, paremos un poquito la pelota a ver si podemos darle un poquito más de taller a esas cosas por fuera del griterío y pensar con un poquito más de tiempo todas estas cosas. Que, por ejemplo, bueno, Cristina Fernández de Kirchner decidió pedir la recusación, es decir, que se aparte a la jueza que está investigando el atentado contra su propia vida. Y sobre todo lo hace porque siente que no se está investigando el vínculo político con el atestado. Está claro quién fue quien gatilló el gatillo, quién presionó el gatillo, quiénes estaban acompañando en ese jueves 1 de septiembre, pero la presidenta entiende que la jueza Capuchetti no está haciendo lo que tiene que hacer en términos de investigar cuáles son las conexiones políticas, es decir, la mano que empuja la mano, que efectivamente después, esa bala que finalmente no salió, entre muchas otras cosas del día. Y también en un rato nos metemos en todo lo que tiene que ver con la economía, porque hoy hubo novedades sobre de todo, podríamos decir. Jubilaciones, prepagas, mañana se anuncia precios justos, evento de la UIA, la Unión Industrial Argentina, con el ministro de Economía Sergio Massa, con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, una de las imágenes que dejó la jornada, el Vasco de Mendiguren, secretario de Industria, Funes de Rioja, de quien hablamos ayer, ¿no? Sí. Presidente de la COPAL y presidente también de la UIA. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Flor, porque hay preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en base a todos esos anuncios, con el bono o la suma fija sobre la cual se estuvo discutiendo, o sobre, bueno, lo que tiene que ver con un diciembre muy ajustado de cara a los números de la inflación? Con Lulú Bertoia vamos a charlar, por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación por el atentado contra Cristina, y Nico Fiorentino, el recorrido de Gerardo Milman, que es el principal señalado por Cristina Fernández de Kirchner respecto a esta pata política que mencionábamos antes. Vamos con Martín Caparrós. Nos vamos al living. A quien le agradecemos por venir por segunda vez a Desiguales. Tan mal entonces Martín no había estado la primera para que uno sea un reincidente, ¿no? Al contrario, les agradezco a ustedes por haberme vuelto a invitar. Gracias por estar acá. Tenés tu libro ahí, Sarmiento, Sí. sobre el cual estuve... No lo voy a leer, ¿eh? No tenemos tanto tiempo. Sobre el cual estuve leyendo un poco las notas que diste en estos días. Y vi una nota al diario Hoy, si no me equivoco, en la que hacías mención a lo que te encontraste de coincidencias cuando escribías el libro entre esa época y el hoy, ¿no? Digo, Sí. una fiebre amarilla como pandemia, un COVID Sí. y un intento de asesinato a Sarmiento y un intento de asesinato a la vicepresidenta. Eso fue muy raro porque el libro ya estaba publicado, casi, digamos, estaba impreso cuando pasó eso. Efectivamente, a Sarmiento en su último año de presidencia, en el 73, lo atentaron contra él dos delirantes, no se sabía bien quién eran, dos hermanos italianos que alguien había contratado. Ahí sí estaba claro que la contratación parece que venía de parte de López Jordán, un caudillo entrerriano con el que Sarmiento tenía mucha pica. Y lo que hicieron, él iba en su carroza, digamos, por Buenos Aires un sábado a la tarde. Estaba bastante sordo ya en ese momento Sarmiento, aunque trataba de disimularlo. Iba a ver a su amante, que era su amante oficial desde hacía como 20 años, una mujer extraordinaria que se llamó Aurelia Vélez, la hija de Vélez Sarsfield. Y de pronto la carroza empezó a ir al galope, qué sé yo, y golpeó. Y dijo, ¿pero qué hacen? ¿Qué pasa? No tengo tanto apuro, qué sé yo. Y entonces él se bajó el cochero y le dijo, ¿está bien, presidente? ¿Está bien? Sí, ¿por qué no voy a estar bien? ¿Cómo? Le acaban de disparar, no se dio cuenta. Y no se había enterado de que uno de estos dos italianos había disparado un trabuco contra él. Lo que pasa es que lo había cargado mal, lo había cargado demasiado y le estalló en la mano al italiano el trabuco. O sea, Mirá vos. Más parecido difícil. Claro. Si uno lo hubiera inventado no habría sido tan parecido. Claro, ¿no? cuando ¿te acordaste automáticamente de esto cuando ocurrió el intento de Claro, homicidio? por supuesto. Sí, porque era todo muy semejante. Quiero decir, el atacante inverosímil, la mano eventualmente detrás o no,
como según decían ustedes, el arma mal usada, la víctima que no se da cuenta de lo que está pasando en el momento en que le está pasando. Digo, tenía demasiadas semejanzas, ¿no? Martín, estás viviendo en España, esto se Sí. sabe, pero por supuesto siempre hay alguien que lo desconoce. Cuando llegas a la Argentina, ¿te encontrás con un país en el que intentaron asesinar a su vicepresidenta? Se llame Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos o Gabriela Michetti, no importa. Sí. ¿Te encontrás con un país que acaba de vivir una situación así? Es muy difícil saber cómo está un país. Buena respuesta. Quiero decir, yo me encuentro con gente que me dice que eso profundizó la grieta, me encuentro con gente que me dice que no tanto. Me encuentro sí con algo con lo que me vengo encontrando desde hace años, desde que yo llevo 10 años viviendo afuera, y por lo tanto, cuando llego aquí tengo una mirada más distante, digamos, más ajena, ¿no? Y hay algo que sí nos pasa, que lo veo cada vez, y esta vez también, que es que estamos, quizás con justa razón, muy cabreados todo el tiempo. Siempre tenemos alguna pelea pendiente, algún rencor, algún malestar, que, insisto, seguramente tenemos razones, pero es una manera muy difícil de vivir todo el tiempo, ¿no? Hay otros lugares, no sé, yo no quiero hacer tampoco buenismo estúpido, pero hay lugares donde los problemas son igualmente graves que aquí, y la gente trata de estar un poco mejor en las relaciones de todos los días, digo, la sonrisa de hola, ¿qué tal?, de buenos días, de todo eso. Perdonen, porque es una tontería, pero a mí me impresiona mucho cuando vengo. Y esta vez no fue menos ni más que qué sé yo, el año pasado. Ahora, el avance ya muy conocido de las ultraderechas, digamos. Sí. ¿No sentís que eso es un clima común, por lo menos en Occidente? Sí, hay un clima común en ese Y que por supuesto sentido. predispone una manera de vínculo social, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso tiene que ver, digamos, por supuesto en cada caso tiene características distintas, ¿no? Pero creo que en general tiene que ver con que lamentablemente muchas de las izquierdas han abandonado el lugar de la rebeldía, digamos, que es un lugar, por un lado incómodo, por otro lado importante, y que en muchos sitios los que quieren ser rebeldes lo encuentran en la derecha. Eso parece una tontería, pero en España, por ejemplo, se ve de una manera muy clara. Los chicos de 15, de 20 años, de 25, que no están contentos, porque por un lado no tienen, quizás no encuentran trabajo, pero además no los tratan como querrían, pero además quieren un poco ponerse en contra de la generación anterior, como tantas veces, y qué sé yo, son mucho más propensos a ir a buscar eso a Vox, que está como con la idea de que nosotros estamos en contra del sistema, por más que después estén más a favor que nadie del sistema, y detrás de todas esas banderas y todas cosas, lo que quieren hacer sobre todo es bajarle los impuestos a los ricos, digamos. Pero me da esa sensación, en síntesis, en distintos lugares, que es que hace ya unos años que las izquierdas nos hemos puesto de algún modo moralistas y dogmáticos y le hemos dejado el lugar del cuestionamiento, de la rebeldía, de la inquietud a la derecha, y así crece en tantos lugares, ¿no? Ahora, hay algo particular que es que, por ejemplo, Estados Unidos tuvo un Trump y luego un Biden. Sí. Bolsonaro en Brasil y vuelve Lula. Sí. Le Pen no logró todavía ganarle a Macron en una elección No. presidencial. El Vox no llegó tampoco a formar gobierno a nivel nacional No, en ni España, logrado. aunque, bueno, no lo sé. Vamos a decir, no lo va- Ojalá, Eso ojalá. Eso te lo firme y después me lo cobras. Claro, en todo caso. pero digo, hay una cosa de, es cierto, está oleada, pero terminan ganando elecciones los progresismos, si se quiere, o las no derechas. Sí, de forma muy justa y según los lugares. Quiero decir, tanto Trump como Bolsonaro son derechas tan brutas que hacen que una cantidad de gente que probablemente no votaría a Biden o a Lula los voten por si acaso, ¿no? Además de sus votantes naturales. Además, llamar progresista a Biden me parece que es un lapso, es un montón. es una un montón. licencia poética. Bueno, es que hay un Trump hace que Biden termine siendo un progresista. Sí, bueno, pero tampoco dejemos engañar así. No, qué sé yo, es cierto. Digo, lo cierto es que ahora las derechas tienen un lugar en el mundo que hace 15 años habría sido impensable. Hace 15 años lo que había, o 20, neoliberales,
como supuestamente civilizados que hacían sus negocios de forma estrepitosa, quiero decir. Yo estoy escribiendo ahora una serie en El País que es sobre cómo es el mundo en el año 2022. Es un supuesto manual de historia del mundo en el año 2022 escrito dentro de 100 años. Entonces esto me obliga a tratar de tener una mirada como general. Claro, y como alejada. Y claro, alejada y sintética de lo que está pasando. Y entonces yo decía, bueno, en lo que sale, no, en lo que va a salir el sábado próximo en El País de España, decía, bueno, la revolución de los años 80 fue decisiva. Nosotros no pensamos en eso en términos de revolución, porque solemos imaginar que revolución es algo que se hace en la calle, que lo hace la izquierda, que mejora las cosas, qué sé yo. Pero fue una revolución en toda regla, aunque se haya hecho en despachos, hoteles de lujo, oficinas y yates, ¿no? Cambió la estructura económica y social de muchos lugares. Esa revolución neoliberal privatista funcionó, digamos, hasta hace 10 años, y la derecha era eso. Ahora que eso ha perdido un poco de gas, apareció esta derecha que no habríamos imaginado, ¿no? Que es esta derecha vocinglera, agresiva, no de despacho, sino de banderas en la calle, ¿no? Martín, te presentamos a Nico Fiorentino, que tiene una consulta para hacerte. Nico. Mirá vos. ¿Cómo te va? La primera que me presentan así. Martín, recuerdo que fue, voy a usar el adjetivo noticiosa, tu presencia en lo que fue la mesa contra el hambre, en Sí. los albores de este gobierno del Frente de Todos. Sí. Y teniendo en cuenta que eso para mí es bastante simbólico este gobierno, porque es uno de los tantos intentos de ir a fondo con algo que terminó Que no funcionó. disolviéndose. Sí. A 3 años, si no calculo más, o casi 3 años de ese momento, ¿qué mirada te deja hasta acá el gobierno del Frente de Todos? ¿Qué mirada me deja El proyecto? gobierno del Frente de Todos. No, el gobierno en general. Yo quería hacer una aclaración primero sobre el proyecto contra el hambre. Adelante. ¿no? Que es ahí yo me quedé muy decepcionado porque a mí me convocó Alberto Fernández para eso porque en una situación, yo era periodista, iba a decir, estando en España, él vino después de las PASO, yo le mandé un mensaje diciéndole que quería hacerle una entrevista para el New York Times, que era donde solía escribir entonces. Me dijo, no, una entrevista no querría hablar desde fuera de la Argentina, pero ¿por qué no tomamos un café? Yo casi no lo conocía, dije, bueno, sí, cómo no. Fui a tomar un café, le llevé mi libro sobre el hambre, que es un trabajo que me costó años y que, bueno, por suerte se ha publicado en muchos lugares, y le dije que me parecía que valía la pena en la Argentina emprender una verdadera campaña contra el hambre, que involucrara a muchos sectores de la sociedad, a mucha gente, que sirviera como forma de movilización de mucha gente. Yo decía incluso, habría que empezar por una gran encuesta nacional, que pibes de todo tipo fueran a averiguar cómo comemos, cómo producimos, todo, digo, empezar por eso, movilizar gente, y que sobre todo había que tener como objetivo terminar con el modelo asistencialista. Sí. El asistencialismo es indispensable como puente, pero lo que hay que llegar es a un momento en que sea innecesario, ¿no? Bueno, hablamos mucho, él después pareció interesado, lanzó la campaña, y entonces cuando la iba a lanzar oficialmente, ya como presidente, me invitó a participar de ese lanzamiento. Yo, por supuesto, vine entusiasta, dije, por fin un gobierno argentino decide lanzarse a esto. Además, con esa idea de que llevamos tanto tiempo frustrándonos con tantas cosas y que esto es algo que se puede hacer, que podríamos conseguir. Es una meta realizable y no es malo tener de vez en cuando metas realizables que al cabo de unos años te den la sensación de, bueno, lo logramos, podemos, emprendamos otra cosa porque somos capaces. ¿Y qué ¿no? pasó? Y pasó que en esa mesa yo repetí esto un poco de que había que movilizar, que había que hacerlo entre todos, que el asistencialismo no, qué sé yo. Y yo después dije, bueno, en lo que necesiten colaboro, yo vivo en España, pero por supuesto estoy a disposición. Y 2 o 3 meses después, lo que me enteré es que habían sacado la tarjeta alimentar, que es un clásico sistema asistencialista,
necesario, pero en la misma línea en la que se venía haciendo todo esto, y que nunca más me llamaron para esas mesas. O sea, yo después no tuve más ¿No te volvieron a participación. convocar? Tampoco, No. tampoco hubo más reuniones de las mesas. Sí, hubo ¿O alguna una más? en octubre, creo, de la pandemia. Pero se discontinuó. En octubre hubo una, yo leí en el diario que iba a estar, en un diario, no me acuerdo cuál, y entonces mandé un mensaje, dije, la próxima vez que quieran que esté en algún lado, avísenme a mí antes que al periodista. Y bueno, y hablé con el entonces ministro y no nos entendimos muy bien y nunca más me avisaron nada. Pero yo insisto, me parece que volver a esas prácticas asistenciales y demás es indispensable, como decíamos, porque hay mucha gente que la está pasando mal, pero si al mismo tiempo, mientras tanto, no haces algo para que eso deje de ser necesario... Bueno, hay una discusión en torno a eso en este momento, ¿no? En las calles, porque justamente lo que dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social, entiendo, es no vamos a dar más planes sociales de alta en cuanto a potenciales trabajos, porque necesitamos que tomen a esos trabajadores en empleos formales con el gobierno o el Estado, mejor dicho, pagando una parte del sueldo. Lo que pasa es que, bueno, de lo contracara tenés ahora un campamento en la avenida 9 de Julio, no sé si te terminaron pasando la noche. No, se levantó, no, se levantó. Bueno, pero digo, era una amenaza, ¿no? Sí. Que haya un campamento ahí. Ahora, más allá de lo puntual, Sí. ¿por qué cuesta tanto medidas estructurales? ¿Tiene que ver con una crisis de la que vos hablabas, de las izquierdas y los progresismos respecto de cómo conmueven, cómo construyen? ¿O es un momento del capitalismo muy feroz y hay un empate ahí que cuesta movilizar o votos o gente en la calle? Yo lo que creo es que, pero bueno, es obviamente mi idea sobre esto, Es lo que tenemos ganas de escuchar, por otra parte. no sé por qué. Pero, no, lo que yo creo es que estamos en uno de esos momentos que la historia lamentablemente ofrece de tanto en tanto, en que no tenemos muy claro cómo querríamos que fuera el futuro, ¿no? No tenemos un proyecto de futuro por el que pensamos que vale la pena, bueno, hacer todo lo necesario para que se Perdón que realice. cite algo que te metió en algún problema en el último tiempo, pero estaría faltando el para qué a las izquierdas y a los progresismos. El para qué en un sentido muy amplio, el proyecto de futuro, la idea, la imagen, la sociedad que querríamos construir, digamos. La última vez Hay que una eso crisis de estuvo- utopías. Sí, por llamarlo de alguna manera. A mí la palabra utopía no me gusta porque lleva en sí la imposibilidad de su realización, ¿no? Por eso prefiero hablar de proyectos, de ideas, de sociedades futuras, digamos. Y eso que es lo que hace que las sociedades se movilicen y consigan algo más o menos parecido a lo que habían deseado, y que después a veces se arruina, y que a veces no, etcétera, etcétera. Digo, hubo una, no sé, en el siglo XVIII había una cantidad de gente que decía no puede haber más reyes absolutos, tururú. Bueno, vino la Revolución Francesa, después tardaron como 100 años más en conseguir que eso se concretara. A fines del XIX tiene que haber cierta igualdad económica, social, digamos, lo que llamamos el socialismo. Empezó a funcionar, después funcionó muy mal porque se puso muy autoritario, entonces se desprestigió, no quedó claro como horizonte. Y entonces estamos en un momento en que no tenemos esos horizontes. Pero viste y que el futuro, perdóname sí. una cosa, y el futuro no nos aparece como promesa, sino como amenaza. Siempre que pensamos ahora en el futuro, pensamos en amenaza, que si la derecha, que si el medio ambiente, que si la demografía, que si esto, que lo otro. No conseguimos pensar qué bueno va a ser el futuro, en qué vamos a hacer. No, nadie, en de ninguna tal y parte tal. del mundo, de hecho. Yo creo que en ninguna parte del No, mundo. no conocemos. Oriente nos queda muy lejos, ¿no? Yo estaba, bueno, tampoco conozco Pandemia mucho, de por medio pero- también, después no sé. ¿Eh? Entiendo que pandemia de por medio hay una especie de pesimismo Pero global, esto ¿no? venía antes de la pandemia. Todas estas cosas que te digo, la amenaza climática, la amenaza demográfica, la amenaza política, todo esto es previo a la pandemia. Después encima vino la amenaza sanitaria, digamos. Pero para mí esto es lo que pasa, por lo cual no conseguimos sintetizar la rebeldía porque no sabemos hacia dónde llevaría, porque no tenemos qué ofrecer. Y esto se construye muy de a poco, digamos. Lamentablemente, en términos humanos es larguísimo, en términos históricos, qué sé yo, 40, 50 años se necesitarán para que se sintetice una nueva idea de sociedad que tengamos ganas de construir, no sé. Voy a ir a algo más chiquito y a más Sí, corto porque ya plazo me fui y al más carajo. pequeño. Argentina. Sí. Hay, Pablo ayer decía, varios nunca más, ¿no? En los que aparentemente estamos todos de acuerdo. Sí. O queremos creer que estamos todos de acuerdo. Uno de ellos tiene que ver con nunca más una dictadura militar, nunca más desaparecidos en nuestro país. Argentina 1985, no sé si la viste o no. Sí, la vi. ¿Qué te parece esa película en este momento? ¿Qué te parece la película en sí?
Mira, la película me gustó, la disfruté cuando la vi, está bien hecha. Después, en el momento del análisis hay varias cosas que no me cierran, digamos, empezando por ese final en que no dicen que esos militares tan dificultosamente encarcelados fueron liberados por el indulto de Menem, que era obvio que si pones unos carteles diciendo cómo siguió la cuestión, tenés que decir que los soltaron porque Menem los soltó. Pero más allá de eso, que también, esta idea muy de película americana del héroe individual, ¿viste? Del tipo que está en el escritorio y un día le dicen... Me voy a animar a corregir, estadounidense. Estadounidense, hollywoodiana. Digo, si eso pasó fue porque había mucha gente en la calle, porque había mucha presión social, y eso no aparece en ningún momento de la película. Parece que fuera un chiflado de Barrio Norte que le cayó un laburo que no quería, y bueno, se lo bancó, y después vino otro más de Barrio Norte todavía, y le dijo, yo te traigo unos pibes y lo hacemos entre nosotros. Eso se hizo porque había mucha gente movilizada, y eso en la película no está. Claro. ¿Ves persecución política en el Poder Judicial en la Argentina hacia el kirchnerismo? No tengo idea, la verdad. O sea, ahí me metes en un lío porque no es algo que... Yo no conozco bien eso. No, yo sé que hay muchos... bueno, sobre todo el kirchnerismo se siente maltratado por una serie de jueces, pero de verdad no... O sea, estoy dispuesto a creerlo, porque la justicia argentina es una catástrofe. Eso sí lo crees, que la justicia argentina no está a la altura de las circunstancias. Estoy totalmente convencido, quiero decir, pero no solo porque la Cámara Federal puede atacar a fulano o a mengana o lo que sea, sino porque no ofrece justicia, quiero decir, porque cuando cualquier persona tiene un problema y tiene que confiar en la justicia, que es lo que hace que se supone que podamos vivir en comunidad, no hay solución, quiero decir, te pueden tener 3 o 4 años, sabés que si el otro tiene un poco más de guita y se puede pagar un buen abogado, fuiste. Quiero decir, no funciona como esa instancia de sociabilidad que la justicia debería ser. ¿Y vos ves que eso es así porque están en resguardo algún interés en particular? Supongo que sí, supongo que estará en resguardo los intereses... por un lado, siempre de los que tienen más guita, de los más poderosos y demás. Pero yo creo que, además de eso, hay algo que va más allá, que es simplemente su ineficacia, o vaya a saber cómo se llama, que hace que en contiendas judiciales, digamos, donde ni siquiera ninguno de los dos tiene más poder que el otro, ni ninguna de esas cosas, igual no se resuelve. O sea, el ciudadano común no piensa en ir a la justicia para resolver sus problemas. Entonces, si no tenés la justicia para resolver tus problemas, empiezas a resolverlos de maneras muy peligrosas, ¿no? Yo tengo 2 preguntas cortas. La primera es, ¿qué le pasa a Ayuso con el peronismo? Digo, hablo de la que sería la jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pongámosle. ¿Qué pasa esto con la alcaldesa de Madrid? No, es peor, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las comunidades allí son como aglomeraciones de provincias, o sea, son instituciones más poderosas, claro. ¿Qué le pasa con el peronismo, que habla tanto de peronismo? ¿La gente en España entiende de qué habla cuando dice eso? No, nunca nadie entendió de qué se habla cuando se habla de peronismo. Eso ni en España ni en ningún otro lado. Y Ayuso puede decir cualquier cosa, no sé, es una mujer rarísima. Estar como en un momento tan dulce que puede decir cualquier cosa y hay gente que la sigue. Se está cargando la sanidad pública en Madrid. Quiero decir, España estaba muy orgullosa de su salud pública. Siempre te decían, es uno de los países con mejor salud pública del mundo, probablemente. Madrid, ahora, que es la comunidad con mayor Producto Bruto per cápita de España, es la que menos invierte en salud por cabeza en España. O sea, está sacándole plata todo el tiempo, cerrando centros de salud, cosas que son muy notorias, muy visibles, y sin embargo la siguen votando y aplaudiendo. No sé, es un fenómeno... ¿Es la nueva derecha, Ayuso? Es una derecha mucho más inteligente que la derecha, que Vox o que esas cosas. Pero es nueva. Pero es nueva. ¿Sabes qué es lo nuevo y lo indignante, lo que a mí me cabrea mucho? Es que se han apropiado de la palabra libertad. ¿Sabes? El eslogan de Ayuso es libertad. Libertad para abrir los bares cuando había pandemia, o libertad para hacer fiestas como no sé qué, libertad para boludeces, pero se apropiaron de la palabra libertad.
Y eso es grave, quiero decir, la palabra libertad tiene que ser nuestra. Claro, claro. Y la última, que era más compleja, pero también es corta. ¿Cómo ves el 2023 en la Argentina? ¿Un panorama polarizado? ¿Crees que va a ser un año tranquilo? Decís, ¿Cuándo hubo un vengo a año votar, tranquilo en la Argentina? No sé, pero es un año electoral interesante, ¿no? Sí, interesante. No es una palabra muy tranquilizadora. Sí, la verdad que no sé, yo ahí no sé qué puede pasar. Miro, por supuesto, encuestas, pronósticos y demás, pero está todo tan en veremos, ¿no? Es una de las cosas curiosas también de la Argentina, que a ¿cuánto? 10 meses de unas elecciones presidenciales, todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos, no sabemos qué, y sobre todo no sabemos qué programa concreto tienen, quiero decir, y eso pasa en muchos Macri algo lugares, posó, ¿no? En su para qué. Sí, no he tenido el gusto. Por suerte vivo en España, pero digo, ¿no estaría bien que alguno dijera, voy a tomar estas 5 medidas, 5, 6, 10 como mucho, porque no podemos seguir viviendo en un país que tenga entre 30 y 45% de marginalidad, de pobreza? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y que lo proponga. Estás pidiendo partidos políticos y programas. Ya fue eso. Ay, sí, bueno, Ya quizás sí. No, nos cagamos en Sarmiento con todo gusto y fina voluntad a menudo, pero por lo menos tenía proyectos. Era una generación que tenía un proyecto, que después hizo desastres ese proyecto. Pero esa idea de que un político es alguien que le propone a la sociedad un proyecto y que la sociedad apoya o no apoya. ¿Te ¿no? preocupa que sea un año violento, el año electoral de Argentina? Yo espero que no. Yo creo que si es violento no va a ser violento por electoral. Puede ser violento por dificultades económicas, por hambre, por necesidad. No por la cuestión electoral, creo yo. Bueno, porque Siempre me intenten equivoco. asesinar a la vicepresidenta te da un marco, ¿no? Sí, qué sé yo. Lo que pasa es que, no sé, habría que ver. ¿Presentás el libro el sábado? ¿Dónde? ¿Se puede contar? Sí, claro, en el Museo de Sarmiento, que fue un poco donde se me ocurrió escribir este libro, que es en Cuba y Juramento, ahí en Belgrano. A la vuelta de mi casa. Mira vos qué elegante. Soy vecina Ella del siempre Museo mete, Sarmiento. ¿viste? Yo siempre tengo que meter un comentario. Bueno, porque el el que está del otro lado por ahí dice... El dato de la tía del fui. día. Me dicen que el tengo dato un de la espíritu tía de mujer Luli de del 85 porque tiro datos de este estilo. Bueno, Martín, ¿qué voy a hacer? Podía ser Es lo que hay. conocida de la tía de Luli, una cosa por el estilo. Por ejemplo, Y Sarmiento era ahora conocida. sí, la última de verdad. A las 6 de la tarde, sí. 6 de la tarde el sábado. Sí. ¿Siga Ibarra o no? ¿Cómo? ¿Querés que siga Ibarra o no? Qué difícil. Es la más difícil que le Para mí hiciste. tiene que seguir Ibarra. ¿Sí? Sí. Hincha Y le fue Huracán, muy- no sé. pero le- Ya opina Pero cualquiera. le fue acá, muy ¿no? bien, no, pero le fue muy bien. Yo lo banco Ibarra, me parece que está bien. No sé por qué lo vapulean tanto, si se acaba de salir campeón. Porque juega muy feo, no Pero juega ganó, nada, pero Boca. ganó. Sí, pero parece que fuera siempre como de casualidad. Parece que fuera Che, Boca no, raro, sí. Martín, ¿eh? ¿Eh? Más de proceso que de resultado, muy bien. Yo digo, ahí hay una falacia que un día vamos a tener que discutir seriamente. Se supone que los hinchas de Boca queremos ganar a lo que sea, exacto. huevo, nos importa nada cómo juegan. ¿Quiénes son los ídolos de Boca? Desde que yo empecé a verlo, Angelito Rojas, que era un gambeteador infernal, bueno, por supuesto, Gago, no sé qué. Riquelme. Maradona y Riquelme. Quiero Claro. decir, no son pataduras precisamente. Y sin embargo, seguimos creyendo que los hinchas de Boca defendemos por a los penales, pataduras. claro. No, de ninguna manera. Martín, No gracias importa. por haber venido. Gracias, Al contrario, Martín. gracias a Gracias. ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter directamente en una de las noticias políticas de la jornada, la recusación de Cristina Fernández de Kirchner respecto de la jueza Capuchetti, que en resumen uno podría compilar esos argumentos en este informe. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a recusar a la jueza Capuchetti en el marco de la causa judicial que investiga el intento de homicidio perpetrado en su contra. Estamos en vivo en Comodoro Pi, donde están declarando los peritos responsables de indagar el celular de Fernando Andrés Sabago Monti, el celular que fue reseteado de fábrica. 5 días después fueron y dijeron, acá está el celular. Y no tenemos garantía de que ese era el celular que usaban. Más bien da la impresión que no. Cristina Kirchner es querellante en esta causa y presentó a través de sus abogados
un nuevo escrito pidiendo celeridad, pidiendo que se investiguen algunas pistas que por ahí no están tan profundizadas por la justicia. Dice Gabriel Carrizo, están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal. ¿Una reunión grupal para qué? Vemos el próximo mensaje intercambiado con un tal Johnny White, parece ser Juan Blanco, pero bueno, no hay nadie que esté identificado de esa manera en el teléfono. Dice, estamos pensando en matar al jefe de la cámpora esta vez. Me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casa Blanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Ataque a Cristina. Rechazaron investigar a Revolución Federal. Rechazaron investigar a Revolución Federal. Esta es una resolución de la jueza Capuchetti. La Cámara Federal acaba de ordenar la liberación de los integrantes de Revolución Federal. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Lloren insisten una vez más, por tercera vez, en que Revolución Federal no tiene nada que ver con el intento de magnicidio. ¿Cómo pueden saberlo? Comodoro Pi tiene una estrategia en la investigación del atentado, del intento de asesinato a Cristina. La estrategia es que esto quede impune. Los atacantes están individualizados y están presos. Ahora, lo interesante es saber concretamente quién dio la orden o quién facilitó esa decisión. La actividad que se le pide a la jueza es que vaya a los lugares donde seguramente no tiene ganas de ir. Pero es que le pagamos para que vaya a esos lugares que no tiene ganas de ir. Buen resumen, el informe de nuestra producción. Bueno, Lu, ¿qué agregamos al marco general? Bueno, lo que podemos decir es que en este momento los abogados de Cristina están tratando de responder esa pregunta de qué no hizo la jueza, porque en las próximas horas, probablemente mañana o el lunes, van a formalizar la recusación contra María Eugenia Capuchetti. Y que está claro que no se va a apartar, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Yo no. Vos no pones las manos en el fuego. No, yo la verdad es que no tengo información sobre qué va a hacer, sobre todo porque no se presentó todavía la recusación. Sí. Lo que entiendo es que un punto fundamental tiene que ver con esta parálisis que hoy denunciaba Cristina a través del video, que dice, bueno, la causa se frenó, se paralizó cuando apareció Milman en el expediente. Y Milman apareció el 23 de septiembre. Estamos hablando de ya determinado tiempo, ¿no? ¿Por qué digo el 23 de septiembre? Porque ese día se presenta este testigo que había estado en Casa Blanca y que supuestamente lo escuchó decir cuando yo esté en viaje a la costa. La van a matar cuando yo esté camino a la costa. Exactamente. Bueno, se presentó el 23 de septiembre. Hicieron medidas, ¿sí? Por ejemplo, para chequear que Milman haya estado en este bar, pero recién 1 mes y 3 días después citan como testigos a las 2 mujeres que habían estado con Milman. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, que lo dijimos acá, era la directora de la Escuela de Inteligencia Criminal del gobierno de Mauricio Macri. O sea, alguien que conoce, debería conocer sobre estos temas y bueno, ella no recordaba, por eso el video decía, bueno, empezaron a declarar, le tuvieron que mostrar las imágenes, todo muy dudoso y ahí en ese momento la querella de Cristina pidió que le secuestren los teléfonos. No lo secuestraron y bueno, ese es el tema que se viene arrastrando desde el 26 de octubre, ¿no? Ahora, Milman no solamente es escuchado por un testigo que dice eso de cuando la maten voy a estar camino a la costa, sus asesoras no recordaban muy bien, sino, Nico, lo hemos hablado mucho acá, es el hombre que presentó antes del atentado un, ¿cómo se dice?, documento. Un proyecto de resolución en y la de Cámara de declaración. Diputados diciendo no vaya a hacer cosa que intenten pegarle un tiro a la vicepresidenta. Sí, eso fue el 18 de agosto, fue unos días antes. Hay que decir que la obsesión que muestra la vicepresidenta con Gerardo Milman para que lo investiguen es asimilable a la obsesión que tiene Gerardo Milman con el kirchnerismo, porque es básicamente de lo único que habla desde que existe el kirchnerismo. Recién fuera de aire hablaba con nuestro productor, con Juancho Agosto, le decía, hizo el camino de Paloma Halcón,
porque él viene del radicalismo bonaerense, se va de ahí cuando, sí, ustedes eran muy chicos, pero en un momento se armó la Concertación Plural y un sector del radicalismo, sobre todo bonaerense, cerró un acuerdo con Néstor Kirchner, ahí cae en Stolbizer, sigue siendo un lugar que no lo contiene hasta que como diputado nacional y siendo la mano derecha de Margarita Stolbizer, conoce a Patricia Bullrich. Y ahí pasa de ser la mano derecha de Stolbizer, una paloma en términos de lo que nosotros entendemos como eso, y se transforma en la mano derecha de un halcón o de una halcona, en este caso que es Patricia Bullrich. Ahí lo lleva... ¿Ustedes se recuerdan que Milman estuvo en la AFCA? No me acuerdo. claro. Milman fue representante de la oposición en la AFCA y era un voto siempre para detener cualquier avance contra los proyectos de desinversión del Grupo Clarín. Siempre en contra. Siempre en contra. Un dato ahí, después cae como número 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que ahí elabora, sobre todo de su trabajo, surgen dos proyectos. Uno, el proyecto para regular la intervención de las fuerzas de seguridad en la protesta social. Y el segundo, para cambiar la modalidad de acción de la policía en el uso de armas de fuego. Déjame agregarte un dato de eso, que hoy surgía en la audiencia. Uno de los abogados de Cristina dice, bueno, cuando allanaron a Brenda Uliarte, le encontraron un manuscrito sobre la doctrina Tueller, que vos te acordarás, era la que trajeron Patricia Bullrich y Gerardo Milman acá, vinculada a, bueno, a cuántos pies tiene que estar de distancia un policía para sacar el arma y tirar, ¿no? A partir de todo el... Bueno, ¿Brenda Uliarte tenía un manuscrito sobre eso? Exacto. ¿Quién anda con un manuscrito sobre bueno, la doctrina eso es lo que Tueller? dice el abogado de Tueller. Tueller. Eso es lo que dice el abogado de Cristina. Hasta ahora no se había conocido, es un dato que había pasado sin mayor trascendencia, pero el abogado de Cristina dice, bueno, yo no estoy pidiendo que a Milman lo detengan, estoy pidiendo que averigüen, porque la verdad es que justamente era uno de los impulsores y bueno, es un elemento, son un montón de casualidades, decía el abogado, ¿no? La verdad que son un montón de casualidades, además, ¿no? Recaiga en Milman o no, ¿cuáles son los puntos? Lo conversábamos recién. Aquí este pedido de recusación lo que marca es, o lo que de alguna manera denuncia, es la no conexión entre quien apretó el gatillo e intentó matar a Cristina y un vínculo político, un vínculo de autoría intelectual. Esto es lo que se está buscando, digamos, ¿no? Hay dos cuestiones que me parece son los puntos de fricción entre la jueza y la querella. Una es la negativa de investigar los vínculos de Revolución Federal, que también te llevan a la política. Martina de Giorgi, recordemos que le había dicho, esto es parte de la misma causa, va todo junto, y Capuchetti dijo, no. Y la Cámara. Esto no va todo junto. Y la Cámara. Capuchetti y la Cámara, que también es un punto ahí para entender. Pero bueno, tenés la negativa a investigar Revolución Federal, que te lleva al grupo Caputo, ¿no? A Caputo Hermanos, y la negativa a investigar a Milman, que te lleva al sector de los halcones del PRO. Así que esos son los dos grandes puntos de fricción. Lo que me decía la gente que trabaja en la causa, que la sigue por el lado de Cristina, es de 50 medidas que pedimos, el juzgado hizo 5. Hoy uno de los abogados de Cristina en la audiencia ante la Cámara decía, bueno, tiene a su cargo la investigación, pero no hace ni una pregunta cuando toma declaraciones, ¿no? Está hablando como de un cierto desapego. Esa es la mirada que tienen los abogados de la vicepresidenta. Bien. Una cosa que me llama la atención de Milman, ¿ustedes se imaginan si alguna autoridad de seguridad durante un gobierno del Frente de Todos, kirchnerista o lo que fuera, hubiera puesto una misa argentina sin otro elemento de formación a conducir la escuela de inteligencia? Lo que hubiera sido ese escándalo. ¿Cómo pasó todo eso desapercibido hasta acá? Y cómo hoy Milman no tiene que dar mayores explicaciones sobre eso, es increíble. Yo no le conozco los antecedentes, pero hoy Milman salió en una de las entrevistas que dio temprano y dice, bueno, no, eso es mentira, porque yo después la escuela de inteligencia criminal la cerré. En realidad no es mentira, porque él la cierra un año después. Y lo cierran con un proyecto que era que todo quedara bajo la órbita de la Escuela Nacional de Inteligencia, o sea, de la AFI, ¿no? Que seguridad e inteligencia laboraran conjuntamente. Ese era el proyecto de Patricia Bullrich. Y todo esto sucede en el año 2018. Les agrego un dato. En el año 2018,
2018 hay un desembarco también del Ministerio de Seguridad en la AFIA a través de un hombre que era Alan Ruiz, y que es el responsable del espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, ¿no? Es la persona que empieza a moldear el espionaje político. Así que me parece que ese es como todo un camino hasta ahora bastante no explorado. Sí. ¿Tenías Bien. algo más, Nico? Sí, firma quiero que miremos esto muy rápido, firma 2 notas de opinión para que entendamos cómo piensa Gerardo Milman. Una se titula, creo que la tenemos para ver, dice: cerca de su fin, el kirchnerismo demuestra su esencia dictatorial, o sea, considera dictador o dictatorial el gobierno kirchnerista. Y después tiene otra que es: si ataca a la República, la tolerancia social debe ser nula. Yo encuentro cierta contradicción entre las dos ideas. Y vos recién me preguntabas por los proyectos y con esto cerramos. 18 de agosto, 13 días antes del atentado a Cristina, presenta un proyecto preguntando si se está armando un plan de contingencia en ese momento por amenazas a jueces y periodistas. Esa es la nota en la que él escribe: no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina. La vio venir, ¿no? Nostradamus Claro. se está ¿Qué número sale en la retorciendo en su tumba. Sí, quiero recordar que cuando estuvo Milman aquí en Desiguales, vos le preguntaste específicamente sobre esto, ¿no? Una semana después presenta otro donde habla de la escalada de violencia y sugiere la posibilidad de que alguien suicide al fiscal Luciani. Recordemos que fue el momento en el que el presidente Alberto Fernández había hecho esa declaración tan desafortunada, cayó en la trampa, ¿no? De comparar el caso Nisman con la situación de Luciani. Y por último, el 31 de agosto, es decir, horas antes de que intente matar a Cristina Fernández de Kirchner, comenta esto que podemos ver sobre el ministro Aníbal Fernández. Ahí lo tenemos para ver. Dice: el ministro que jugó al oficio mudo ante las amenazas a periodistas, jueces, está obsesionado con las amenazas. A mí no me amenazó nada igual todavía. Igual sí. Jueces, fiscales y la población toda ante la ola de violencia narco y delincuencial en nuestro país, y acá es donde pela la pluma. Sale a manifestarse genuflexamente a favor de reforzar la seguridad de la vicepresidente que en ningún momento estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta. Esto fue horas antes. Un día antes. Decía que no estaba en peligro. El día de que presentó este proyecto, ¿no? El de no vaya a ser que un iluminado vanguardista, fue el mismo día de la Marcha de las Antorchas en Casa Rosada y que estuvo Brenda Uliarte. Gracias, Nico. Gracias, Flor. Gracias, Lu. Perdón. ¿Estás bien? Sí, Nunca estornudé al aire. No, yo siempre estornudo al aire, pido disculpas. Fui yo. Pido perdón. Bueno, Flor, hubo una reunión importante hoy, conferencia anual de Unión Industrial Argentina. Estuvo el ministro de Economía. Y además muchas medidas, ¿no? Sí, así es, varias medidas. Pero si les parece, voy a hacer, sin repetir y sin soplar, una cantidad de medidas que hubo hoy para los ingresos de la gente, que es efectivamente lo que le interesa al que está del otro lado, que mucha gente tal vez no estuvo conectada todo el día a las noticias, prende ahora Desiguales y dice: a ver, alguien me hace... Les hago muy breve, para los demás abajo... llamado al salario mínimo. Sabemos que cuando sube el salario mínimo eso impacta en los sectores de menores ingresos. Hubo convocatoria, 22 de noviembre. Para jubilados, anuncio de aumento, 15% en diciembre y atención, un bono de 10.000 pesos para los jubilados de la mínima a cobrarse en diciembre, enero y febrero. O sea, es un bono de 30.000 en 3 cuotas, digamos. Claro. Partes, ¿no? Para clase media, atención, una nueva fórmula de aumento de jubilaciones. Lo anticipábamos ayer. Entonces, las jubilaciones, las prepagas, no parecíamos. Para la clase media, nueva fórmula de actualización de prepagas. Lo veníamos anticipando. Ya las prepagas no van a aumentar tanto como venían siendo ahora, sino por debajo de la inflación. Eso se estableció desde febrero del año que viene. Y para todos, esto sí tenemos una placa para mostrar, precios justos. Es decir, una nueva canasta, un nuevo congelamiento de precios, es lo que vemos ahí. Se va a anunciar mañana, 11 de la mañana, en el CCK, 1.500 productos de consumo masivo que van a mantenerse sin cambios de precios por 120 días, con un 4% de aumento para el resto de los productos del supermercado que no entren a este congelamiento de precios justos. Bien, antes de irnos al corte, ¿alguien sabe en este grupo de dónde viene la frase que pronunció Flor, sin repetir y sin soplar? ¿De qué programa de televisión? ¿Qué frase? Sin repetir y sin soplar. Sí, ¿De qué programa de televisión? Feliz domingo. Obvio que sabés. Feliz domingo, lo dije yo también. No, está bien. Yo sé. ¿Qué te creías? ¿No sabía? Son más grandes de lo que pensaba. Claro, tengo 33 años. Corte. Flor es más chica que yo. Ya venimos.
Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. ¡Estamos cumpliendo 100! Una botella de programa 100 para que se pudra Sí, todo. sí, sí, a fondo. Lo va a tapar. Lo va a Por tapar. el aire. Ay, chica. Uy, otra vez. Ay, qué miedo, Y chica. a darle un poquito de tiempo a que esto suceda. Lo que está pasando ahí adentro, doctor. Noche Demente. Jueves, 22 horas. Televisión Pública. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Take a walk on the wild side. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Presentamos Sif Bioactive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Disciplina. 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 Al piso. Dame 100. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAV a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAV. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Muy bien, seguimos en Desiguales. Está con nosotros Ana Castellani. Ella es socióloga, pero en estos tiempos tiene responsabilidad de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Y es todo un desafío respecto de un montón de cosas que suelen decirse sobre el empleo en el Estado. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu principal desafío en esta gestión? Hay varios que tienen que ver con elevar la calidad del empleo público, pero creo que el más desafiante por su magnitud y el corto plazo que uno tiene en una gestión para ir avanzando es el de la regularización a través de procesos de concursos. Garantizar, como establece la Ley de Empleo Público, que a los cargos se acceda por concurso
algo que en nuestra Administración Pública Nacional tiene un amor importante. No es que no se hayan realizado antes concursos, pero nunca en la cantidad. ¿En este gobierno en general? En general, desde la década del 90, digamos en los 90, se cerró el ingreso a la carrera administrativa. En los 2000 hubo una regularización más potente que tenía que ver con todas esas contrataciones que se habían realizado para eludir la prohibición de ingreso a la planta con monotributo y que se regularizó a través de una relación de dependencia, pero que no se realizaron los concursos en ese momento por la cantidad de personas que había que establecer ese proceso de regularización. Se hicieron después concursos, tanto en los gobiernos kirchneristas como en el gobierno de Mauricio Macri, pero no es suficiente. La planta, para entender cómo es la situación, nosotros tenemos en la Administración Pública Nacional aproximadamente 127.000 personas, trabajadores, no incluye empresas, estoy hablando de la Administración Pública, que se rigen por la Ley Marco de Empleo Público, de los cuales solo 65.000 están concursados. Y tenemos más de 26.000 que hace mucho tiempo que están trabajando, pasaron muchos gobiernos, hay algunos que están hace 25 años trabajando y no han podido concursar en todo este tiempo. 25 años. ¿Y eso qué tiene 25, como contrapartida? 28. ¿Eso qué tiene como contrapartida en lo que tiene que ver con los beneficios de desempleado? Primero, la no posibilidad de demostrar su idoneidad para el cargo y sobre todo la imposibilidad de estabilizar el cargo, porque depende de una renovación contractual que se realiza de esa designación transitoria periódicamente y que eso es lo que define un funcionario. Ana, mucho de lo que te voy a preguntar ahora se expresó hoy en la UIA. Ahora Flor quizás si tenemos tiempo nos cuenta un poco eso. Pero hay un prejuicio muy fuerte respecto de trabajador y trabajadora del sector público, de la administración, vinculado a la idea de un Estado lo más chico posible, porque un Estado grande frena, digamos, el desarrollo económico, involucra un montón de otro tipo de circuitos que nada tienen que ver con un mejor progreso económico, incluso hasta de las empresas. ¿Tenés que lidiar con eso todo el tiempo, con ese prejuicio, con ese mito o no? Yo creo que como todo prejuicio se basa en un profundo desconocimiento o en un conocimiento muy parcial que hace que se tome una parte por el todo. Mínimamente lo desarrollo. Nosotros tenemos una heterogeneidad enorme de situaciones en el empleo público. No hay solamente esa imagen que tanto se instaló como estigma del empleado que atiende exclusivamente al público como referente del empleo público nacional. En el empleo público nacional, el 36% de los puestos son ocupados por profesionales o técnicos. O sea, nosotros tenemos una cualificación muy importante de la dotación de trabajadores y trabajadoras del Estado. Tenemos cobertura nacional. Ese es la segunda falacia, mirarlo desde el porteñocentrismo, creer que si bien obviamente los ministerios de la Administración Central encuentran sus sedes, están acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el despliegue territorial en un país tan extenso como el nuestro, que es el 8º de superficie mundial, llega desde una punta a la otra el Estado Nacional. El INTA es el Estado Nacional, el servicio meteorológico que te dice el pronóstico del tiempo es el Estado Nacional, migraciones, la aduana, la recaudación impositiva, el hospital, los organismos científico-tecnológicos, los que analizan los cardúmenes de peces para saber por dónde van a ir, para cómo organizar la pesca, los que certifican la calidad de los alimentos. Todo eso es empleo el desarrollo y de política Estado. pública, me imagino. Claro, pero no es la política pública exclusivamente, por supuesto, la acción estatal de cada gobierno, que cada gobierno plantea. Yo digo que hay otros servicios estables que están hace mucho tiempo, que tienen que ver con necesidades elementales de la ciudadanía y que no están internalizados como tales. ¿Quién piensa cuando escucha el pronóstico en la radio que es gracias a que existen un montón de trabajadores en las estaciones de observación meteorológica distribuidas en todo el país, que son los que te generan los datos para darte ese pronóstico? Nico. Ana, ¿cuánto de esos 127.000 empleados de la administración pública están en relación de dependencia? No todos, esos 127.000 empleados, estamos hablando de
de todos en relación de dependencia. ¿Y contratados con los distintos tipos de contratos que existen en la administración pública? Es que ahí hay una discusión que es entre el sentido común y lo que dice la norma. Cuando vos decís contratado en designación transitoria, en realidad estás en relación de dependencia. Lo que no has hecho es concursar para poder acceder. Después sí existe... Para reformular la pregunta, entonces digo, ¿cuántos de estos trabajadores llegan a fin de año y tienen garantizado su trabajo al año siguiente? O con el cambio de administración pública, por ejemplo, o cambio de gestión. De los 127.000, 65.400 creo que es el número exacto de los que están en Poco más de la mitad. Poco más de la mitad. Por eso nuestros esfuerzos están todos concentrados desde el día 1 y trabajando también mancomunadamente con distintas áreas del gobierno y con las representaciones gremiales en avanzar fuerte en el proceso de regularización, que no es un pase a planta automático, no es la firma de nadie que dice ahora esto va a planta. No, hay concursos que se están haciendo, que se cumplen, que es un proceso largo, que tiene sus evaluaciones y que permite que las personas que hace 5 años o más que están ocupando esos puestos, o sea, nadie que haya ingresado con este gobierno, puedan concursar. Habló Horacio Rodríguez Larreta hoy en la UIA sobre justamente trabajo. Nos interesa que lo escuches, a ver qué opinas. La combinación de la volatilidad macroeconómica, por un lado, legislaciones complejas, burocráticas, actitudes extorsivas de algunos gremios, un gobierno que no tiene un rumbo claro, que no sabemos a dónde vamos. Todo eso es durísimo para la actividad. Estuve en Entre Ríos hace un par de semanas también con un empresario pyme de la industria del Durlock que me decía, tenemos 20 empleados, podríamos tener 40, pero le tenemos mucho miedo a los juicios laborales. Hay que actualizar la legislación laboral, digámoslo. No sigamos atados a lo políticamente incorrecto. Es una obviedad. Terminar con la industria del juicio. Terminar con este sistema de multas arbitrarias, que una indemnización que legalmente 100 termina siendo 1000. A pesar de todo esto, ustedes son unos héroes, porque siguen produciendo, siguen invirtiendo. Se merece un aplauso más fuerte todavía, me parece, ¿no? Industria del juicio, reforma laboral. Héroes. Héroes a los empresarios, no al trabajador. A ver, yo vuelvo otra vez a esto de no basarnos en evidencias mínimas. Cuando en la década del 90 se inició todo el proceso de flexibilización laboral, hubo legislación flexible, se crearon puestos de trabajo, se observó una correlación positiva. Aumentó la desocupación. Tuvimos en mayo del 95, por primera vez en la historia argentina, 2 dígitos de desocupación. Cuando en los 2000, sin flexibilización de ningún tipo en materia laboral, se crearon 6 millones de puestos de trabajo, hubo alguna resistencia por parte de los empleados. O sea, la experiencia empírica reciente demuestra lo contrario. Eso no quiere decir que no haya que revisar, como se hizo en el caso automotriz o en algunos convenios por empresas o en el sector petrolero, si tenés que hacer ajustes. La herramienta es la negociación colectiva. Es una herramienta que tiene la Argentina como marca distintiva y que permite realmente que los actores interesados de la producción, que son los trabajadores y los empresarios, ambos en ese sentido héroes, porque si no, no existen los bienes y servicios que se producen, sean los que definan en una mesa de negociación arbitrada por el Estado cuáles son las condiciones laborales y más adecuadas. También dijo que en los últimos 10 años se destruyó empleo. ¿Los 3 gobiernos que entran en los últimos 3 años tuvieron la misma dinámica de empleo, de creación de empleo, destrucción de empleo? Yo creo que es cierto que no se logró construir una dinámica virtuosa de construcción de empleo en el sector privado registrado en los últimos 10 años de manera consistente, como no se lograron un montón de cosas. Ahora, por supuesto, en los últimos 10 años hay matices muy fuertes y yo creo que el experimento de endeudamiento y de especulación financiera vinculado a todo lo que fue la salida del cepo, la apertura del mercado de capital en los primeros años del macrismo han sido mucho más nocivos para la producción, han alterado mucho más las capacidades de inversión de la industria que cualquier otro tipo de política. Ana, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos tenemos que ir. Sí, se viene Noche de Mente en la televisión pública. Y el domingo horario especial, 22:30 de la noche. Bueno, después de la final del Mundial de Hockey, aquí en la Argentina, transmisión de la televisión pública desde San Juan. Así que el domingo horario especial nos reencontramos. Buen Feliz fin de descanso. semana. Gracias.